proceso electoral? Sí. ¿Conoce el proceso electoral? Sí. ¿Conoces el proceso electoral en México? Sí. ¿Conoce el proceso electoral? No. ¿Conoce el proceso electoral? Sí. ¿Conoce el proceso electoral? Sí. ¿Conoce el proceso electoral? No, ponle que no. ¿Conoce el proceso electoral? Sí. ¿Conoce el proceso electoral? ¿No? ¿Conoce los candidatos para la presidencia de la República? Sí. ¿Conoce los candidatos para la presidencia de la República? Sí. ¿Conoces a los aspirantes a la candidatura para la presidencia de la República? Sí. ¿Conoce a los candidatos de la presidencia? Sí. ¿Conoce a los candidatos para la presidencia de la República? Sí. ¿Conoce a los aspirantes a la candidatura de la presidencia de la República? Sí. ¿Conoce los candidatos para la presidencia? Sí. ¿Conoce a los candidatos para la presidencia de la República? Sí. ¿Conoce los candidatos a la presidencia? No. ¿Qué tan confiables considera las elecciones y por qué? Pues un 8. Sí. ¿Por qué? Pues por todo lo que se ve y de repente que te piden, o sea, te ofrecen dinero, güey. Pues. ¿Qué tan confiables piensa que son las elecciones y por qué? Creo que ha avanzado mucho la confiabilidad de las elecciones. Sin embargo, no es 100% seguro porque todavía existe corrupción y sobre todo intereses personales. ¿Qué tan confiables consideras las elecciones y por qué? Más o menos confiables por tanta corrupción. ¿Y qué tan confiable considera las elecciones del 1 al 10? Pues como que un 8 yo creo. ¿Qué tan confiable cree que son las elecciones y por qué? No creo que sean confiables los resultados porque aquí en México por lo menos siempre ha habido fraude electoral. ¿Qué tan confiable considera las elecciones y por qué? Me parecen muy poco confiables porque no hay seriedad, hay demasiada corrupción. ¿Qué tan confiable considera las elecciones y por qué? Ay, ¿qué te diré? Nada de confiables. ¿Qué tan confiable cree que son las elecciones y por qué? No muy confiables porque luego pueden robar los votos. ¿Qué tan confiables considera las elecciones y por qué? La verdad no. Y ahora voy a darle una información sobre estos temas. Primeramente, México es una república representativa, democrática y federal que cuenta con 32 entidades federativas. Está dividido en tres poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que tienen como función servir a todos los que conforman la sociedad del país. El poder ejecutivo federal está a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos y una de las funciones es la ejecución de leyes y refuerzo de las ya existentes. El poder legislativo está a cargo de el Congreso de la Unión y se divide en dos cámaras. La primera, el Senado, que está integrado por 3 senadores de cada entidad, y la segunda, que es la Cámara de Diputados, que está conformada por 300 diputados de diferentes distritos electorales. Y tiene como función garantizar el desarrollo político, social y económico del país. Por último, el Poder Judicial, que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está conformada por 11 ministros elegidos por el Congreso de la Unión, y tiene como función coordinar y supervisar las funciones administrativas, velar que se cumplan los acuerdos, así como la coordinación de la Corte. El proceso electoral se divide en 4 etapas, que la primera es la preparación de la elección, la jornada electoral, el cómputo y resultados de las elecciones. Y por último, los pasos que se deben de seguir como nosotros los ciudadanos en una votación electoral son conocer bien a los candidatos y sus propuestas, identificar cuál es la mejor opción para que represente el país, y por último es ir el día de las votaciones para dar el voto por el que usted crea que es el mejor candidato para la presidencia del país. Ahora le voy a proporcionar alguna información acerca del proceso electoral aquí en México y cómo está dividido el gobierno. Ok. México es una república representativa, democrática y federal que está conformada por 32 entidades federativas, además que está organizada por la separación de poderes.
El primero es ejecutivo, que está a cargo del presidente de la República, el legislativo, que está a cargo del Congreso de la Unión y se divide en la Cámara de Diputados y los senadores, y el judicial, que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia. El proceso electoral se divide en 4 etapas: preparación de la elección, jornada electoral, cómputo y resultados de las elecciones y, por último, las declaratorias con validez. Y algunos pasos a seguir del ciudadano en una votación electoral es conocer bien a los candidatos, conocer bien las propuestas de cada uno, identificar cuál es la mejor opción para la representación del país. Además, que el día de las votaciones hay una serie de pasos que se deben de seguir. Estas son ubicar la mesa de votación que le corresponde, presentar su credencial para votar con fotografía, recibir boletas electorales, dirigirse a la mampara, emitir el voto, depositar la boleta en la urna, entintar su dedo y, por último, recibir de vuelta su credencial.